Buenos días, doctor Morelli. ¿Qué es el reflujo? Reflujo es el pasaje de contenido gástrico hacia el esófago. No es una afectación, sino es algo normal, frecuente, desde el nacimiento y durante la vida. Los pediatras estamos acostumbrados a verlo ya desde el nacimiento y con frecuencia distinta, pero mayormente es normal, es fisiológico. Es fisiológico, no llega a ser patológico. No. ¿En qué porcentaje se da, doctor Morelli, en los primeros meses de vida? Y en los primeros 2 o 3 meses es en un 50% que uno ve de los bebés. Reflujo en los bebés, y es normal. Es normal. Y es normal. Y uno tiene que explicarlo, explicarle a los padres, a la madre, a los padres, y explicarle un poco cómo es el manejo de ese reflujo. Pero es normal. Después de los 3 meses, entre los 3 y 5, hay un 50% de bebés que ya tienen reflujo, que sigue siendo normal la mayor parte, y después un poco la frecuencia empieza a descender. Ajá. Para la idea de que desaparezca hacia el año. ¿Al año debiera desaparecer el reflujo? Casi. Casi. Sí, pero después en la vida uno puede tener reflujo, y bueno, puede tener síntomas o no, y manejarlo o no. Doctor, generalmente asociamos al reflujo en los bebés exclusivamente en el vómito. En el vómito de la leche materna o la leche que le están dando por biberón. Pero ¿puede haber otros síntomas, doctor? Sí, el síntoma principal o lo que uno ve es el vómito o la expulsión del contenido en mayor grado o menor grado, pero también hay síntomas que pueden ser respiratorios, que hay que prestar atención claro, en el correr de la vida y un poco interpretar si corresponde o no a la posibilidad de reflujo. Claro. Los síntomas mayormente son por la ascensión del contenido gástrico y de la irritación que produce. Por lo tanto puede dar síntomas desde respiratorios como otitis, laringitis. Varias patologías. Broncoespasmos, a veces neumonias, y otros síntomas como puede ser trastorno del sueño o trastorno de alimentación, porque hay contenido gástrico que irrita, que molesta y afecta al niño. Doctor, ¿cuál es el procedimiento más adecuado que le podemos decir a las mamás para tratar de evitar el reflujo cuando están alimentando en los primeros meses de vida al bebé? Lo correcto es entender el reflujo, que es normal, sí, la correcta técnica de alimentación, sí, de lactancia, el posicionarlo correctamente. ¿Cómo lo posicionamos al bebé? Según la técnica de alimentación, en la posición que corresponda, hay varias técnicas. Ajá. Pero nunca acostarlo en lo posible. Nunca acostarlo. Nunca acostarlo con una frecuencia de alimentación lógica, que lo dice la técnica, y más que nada el evitar moverlo mucho, el evitar apretarlo mucho y respetar los tiempos, ¿no?, de digestión y de vaciamiento gástrico. Sí. ¿La leche es mejor espesarla algo o no, doctor, como forma de evitar el reflujo, o de cualquier manera se va a dar? Generalmente tratamos de que sea lactancia y pecho materno. Pecho materno. Por lo tanto, hay que respetar las posturas, las posiciones, el evitar manejar mucho al bebé, y en el caso de que reciban complementos alimentarios, complementos de leche o del que sea, se puede espesar, aunque no está muy demostrado la eficacia, pero sí se espesa como para evitar un poco la facilidad del reflujo. Claro. Doctora Daniela Armas, muy buenos días, un gusto de tenerla otra vez en Calidad de Vida. Doctora, cuando surgen algunas complicaciones, cuando el reflujo fisiológico se transforma en patológico, estamos hablando de una enfermedad, ¿qué papel empieza a jugar usted y sus colegas gastroenterólogos? El reflujo fisiológico tenemos todos, los niños, los bebés, niños y los adultos. Y los adultos también. Es este pasaje que sucede a lo largo del día y que tiene un X número de veces que no sucede. El problema es cuando este reflujo fisiológico excede, ya sea por el número o por la calidad o por que no lo podamos limpiar del esófago de la forma que necesitamos, y ese reflujo se transforma en lo que llamamos patológico, claro, porque no lo podemos limpiar y empieza a producir lo que llamamos daño tisular. Produce irritación en el esófago y empieza a ser ya una complicación y a producir daño. Puede ser llegar
a ser peligroso para el bebé, doctora? Es peligroso para el bebé. Primero, da muchos síntomas y da complicaciones. Y puede ser peligroso porque hay complicaciones que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, puede producir sofocación. Sofocación. Por el reflujo. Cuando es importante, pueden algunos niños producir efectos de sofocación, apnea, cese de respiración. Sí, muchos de los trastornos de los que hablaba el doctor. Claro, ¿no? Esos son casos que son los menores, por suerte. Sí. Puede ser complicaciones del punto de vista respiratorias, que fue las que él mencionó, sí. Pero tenemos otras que son las complicaciones del daño de la mucosa del esófago, que son las esofagitis, sí. que es la inflamación del esófago. Eso produce mucho dolor. Y el niño deja de comer, tiene llanto. A largo plazo la esofagitis lleva a cambios a nivel de las células de la mucosa, y en los adultos vemos que tiene una relación directa con lo que se llama transformación y lo que es el Barrett, la mucosa de Barrett. El Barrett es una transformación que sufren las mucosas de las células inflamadas y donde aparece la displasia, y puede ser un paso previo a una transformación maligna. Upa. Entonces, en un niño con reflujo, no es lo mismo un niño con reflujo de mucho tiempo, estamos hablando ya de reflujo patológico, sí, no es el bebé que estábamos hablando con el doctor Morelia, no estamos hablando complicado, han pasado los primeros meses, además, muchos meses, quizás el primer año también. Lo hemos tratado de sacar la medicación, medicina estética con resultados a tu medida. Hemos tenido que hacer estudios, hemos tenido que hacer Cuenta con un organizador integral. No lo podemos sacar de la medicación. A tu smartphone, regálale un Nokia C3 y llévalo gratis con el plan libre. Claro. Viene con 5 números gratis y acceso a las redes sociales. Estar muy encima de él, por supuesto, porque es un niño que va a tener reflujo prácticamente por mucho tiempo o casi toda la vida. Entonces la esofagitis es algo que le tenemos mucho respeto. Sabemos que la evolución puede ser hacia una transformación en la mucosa, hacia un Barrett, y sabemos que el Barrett es algo que le tenemos mucho respeto y puede ser en el adulto un primer paso o lo anterior a una enfermedad maligna. Frente a estos cuadros, frente a este tipo de patologías que usted ha planteado, doctora, y también el doctor Morelli, ¿el tratamiento es exclusivamente farmacológico o en los casos más graves inevitablemente hay que llegar al quirúrgico? La mayoría de los niños, porque esto sonó como muy terrible, llegar a hablar del Barrett, ¿no, Juan? En realidad la mayoría de los niños funcionan muy bien, con medidas básicas que son, primero que nada, hablarle a los padres, enseñarlos a alimentar. Muchas veces vemos que los alimentan en cantidades aumentadas, excesivas, volúmenes muy grandes. Entonces ya menor cantidad, más veces. Claro. Simplemente con medidas, lo que llamamos higiénico-dietéticas, muchas veces ya con eso estamos mejorando. Después vamos agregando otras cosas, como el no moverlos, el sacudirlos, porque tiene el provecho. Entonces esa es una costumbre muy arraigada. Ahí está. O si no, lo ponen boca abajo y le pegan. Entonces, claro, el niño con reflujo va a vomitar mucho más. Entonces nosotros les enseñamos que todo eso para el niño con reflujo no es lo mejor, y vamos de a poco. Después llega la medicación o el espesamiento de la fórmula, como le preguntó. Como le pregunté al doctor, exacto. El espesamiento de la fórmula no los cura, pero lo que sí mejora es el síntoma regurgitación. Claro. Entonces los padres están más tranquilos porque lo ven vomitar o regurgitar menos, y el niño se siente un poquito mejor. Entonces eso nos sirve como tratamiento. Y después empezamos con la medicación. La mayoría de los niños funciona muy bien. Hay un grupo que mejora al año y no necesita más nada. Más nada. Hay otro grupo que llega a los 3 años o a los 18 meses con tratamiento. Y hay un grupo pequeño, que es de un 5 o 10%, que va más allá de los 3 años y requiere medicación.
O sea que eso que hablamos, que creo que hay que ponerlo en su lugar, estamos hablando de un número pequeño de niños que necesita y que puede llegar a esta complicación importante.